Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Diego Hurtado. Él es licenciado y doctor en Ciencias Físicas de la UBA, investigador principal del CONICET en temáticas referentes a historia política e institucional de la ciencia y la tecnología en la Argentina durante el siglo XX. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, donde también dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini. Tuvo varias actividades. Perdí. Ariel, te quedaste sin audio, Ariel. No sé hasta qué parte, no sé si llegaron a escuchar, profesor titular, ¿llegaron a escuchar? Sí. Bueno, Hasta ahí sí. está bien. Bueno, es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, donde también dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini. Tuvo varias actividades de gestión en instituciones científicas y tecnológicas. Como ejemplo, en el 2015 fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear y desde el 2019 es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MinCit. El título de su seminario va a ser Instituciones y Políticas de Ciencia y Técnica en el Péndulo Argentino en el periodo 1945-2020. Por último, una pequeña frase que me parece que es pertinente para la presentación de este seminario, a modo de apotegma, que relaciona la política y la historia, y que dice así: la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente. Por eso tenemos, para que nos hables de ello, Diego. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Adelante. Bueno, perfecto. Gracias, Ariel, por la presentación. Gracias por la invitación. Me voy, como decía recién, en los prolegómenos, mientras conversábamos, me voy a tomar entre 45 y 50 minutos. Una brevísima aclaración de todo lo que leyó Ariel, de mis antecedentes, del CV, todo en licencia, ¿no? Es decir, hoy estoy desde diciembre del 2019 abocado al MinCit como secretario de Planeamiento y Políticas. Así que bueno, yo lo escucho y la nostalgia de esa vida que quedó en el freezer en diciembre del 2019, más allá de la alegría o el orgullo de poder acompañarlo a Salvarezza como ministro de Ciencia, como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología desde fines de 2019. Bueno, dicho esto, permítanme arrancar con un par de referencias. El concepto de péndulo en el título se refiere a una metáfora que utilizó un economista argentino, Marcelo Diamant, en el año 1982, en el momento en que él publica. En realidad él da una charla en 1981, piensen que estamos en el epílogo de la última dictadura cívico-militar. Él en el 81, que después lo va a publicar como artículo, da una conferencia que se titula El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? ¿No? El hasta cuándo, signos de interrogación, y es como una interpelación, una queja, algo que ya se podía escuchar en uno de los grandes tecnólogos de la historia argentina, que es Jorge Sábato, a comienzos de los 70, cuando en un artículo en la revista Ciencia Nueva se le hace una entrevista. Yo no sé si recuerdan, la revista Ciencia Nueva está digitalizada en la web, es una revista impresionante, que uno podría catalogarla como de divulgación de la ciencia y la tecnología, pero en realidad probablemente sea una de las mejores revistas que se publicaron en América Latina, en donde dentro del concepto de divulgación de la ciencia y la tecnología se encuentra como un eje estructurador las políticas de ciencia y tecnología para América Latina. Decía Jorge Sábato, lo estoy parafraseando, no recuerdo la frase de memoria, pero más o menos decía: la inestabilidad político-económica de nuestro país que atravesamos, decía él, no es algo provisorio, es una condición permanente. Tenemos que aprender
a hacer ciencia y tecnología en estas condiciones. Estoy citando a alguien en el año 73 y a alguien, Marcelo Diamant, que habla del péndulo argentino. Ahora me voy a explayar 2 minutos sobre el tema del péndulo. Digo, en el año 81, ¿no? Hoy estamos en el 2021 y probablemente estas 2 mismas frases de Jorge Sábato y esta metáfora del péndulo argentino sigan teniendo vigencia. ¿A qué se refiere Marcelo Diamant con el péndulo argentino? Permítanme hacer una leída menos económica y un poco más político-económica. Es decir, Diamant como economista lo pone en términos de teoría económica en el año 81-82, pero el trasfondo básicamente es político. Esta idea del péndulo, que tiene importancia en el contexto de esta charla, porque el corolario, de manera muy simplificada, podría ser el péndulo argentino, lo que Marcelo Diamant llama el péndulo, probablemente sea una de las principales razones para explicar por qué no hay una política de Estado en ciencia y tecnología, donde por política de Estado entendemos un direccionamiento, una orientación de política pública para la ciencia y la tecnología que trasciende las políticas partidarias o esto que podríamos llamar, pongámoslo entre comillas, la alternancia democrática. Dejo para el final, si después tenemos algún tiempito para comentarios, para discusión, si podemos decir que en la Argentina, a pesar de pensar que vivimos en democracia, cómo bajamos a la tierra el concepto de alternancia democrática, cuando en realidad, y acá voy a la definición del péndulo, lo que ocurre en la Argentina es la alternancia de proyectos de país que se excluyen, ¿no? Este es un poco el objetivo de la charla, es decir, poner en el centro de la discusión, cuando uno trata de entender los procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología, cuando se trata de entender la evolución de las políticas de ciencia y tecnología, digamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a justificar por qué pararnos como punto de partida. Podríamos ir más hacia atrás y podríamos ir hasta 1810. Pero me parece que el interés, pensando en la audiencia, científicas, científicos, practicantes, que les interesa entender la ciencia y la tecnología en cierto contexto socioeconómico, sociopolítico, económico, bien dicho, me parece que con arrancar desde la segunda mitad del siglo XX nos podemos llevar una buena imagen, un buen esquema para pensar lo que ocurre hoy. Entonces digo, el primer punto es esto que como metáfora Diamant llamó el péndulo argentino. ¿Qué es el péndulo? Esta disputa por 2 proyectos de país que se excluyen y que, como yo quiero argumentar, digo, lo que cada uno de estos proyectos demanda o supone para la ciencia y la tecnología es también muy diferente. No quiero utilizar el concepto de excluyente, pero sí, en principio, no se orientan en la misma dirección, para decirlo de forma suave. Entonces, arranco con el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno va a historia de la ciencia y la tecnología a nivel global, a escala del mainstream, lo que existe hoy en términos de historiografía para los países desarrollados, para las economías centrales, y también es válido esto para los países en desarrollo, o para, si usamos el esquema centro y periferia, en general tanto para el centro como para la periferia. Si usáramos el esquema centro-periferia, a mí me gusta precisar que en realidad la Argentina podría pensarse, igual que Brasil e igual que México, como países semiperiféricos. Y en todo caso podemos ir aclarando a medida que avance estas definiciones. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial marca un momento muy claro para la historia de la ciencia y la tecnología, y es el momento en que para los estados desarrollados la ciencia y la tecnología pasa a ser objeto de políticas públicas, y la inversión que estos países, estas economías industrializadas o avanzadas, van a dedicar o a orientar hacia la ciencia y la tecnología, presenta saltos de escala, varios órdenes de magnitud. Hablábamos de cientos de millones de dólares
de inversión federal, si pensamos en los Estados Unidos, al final de la década del 40, en los Estados, y esto tiene mucho que ver con el rol de la ciencia y la tecnología en la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan, el famoso informe que un ingeniero del MIT liderando un equipo, presenta al presidente Roosevelt en 1945, que se llamaba Science, the Endless Frontiers, es la ciencia, la frontera sin fin. Es un informe clásico para aquellos que nos dedicamos a estos temas, en el cual básicamente un equipo de ingenieros, ingenieras, científicas, científicos y gente que se dedica a la formulación de política, policy makers, le elevan al presidente de los Estados Unidos para tratar de entender qué hacer con toda esta enorme estructura científico, tecnológica, industrial, que se monta para dar respuesta a la Segunda Guerra, es decir, a las necesidades de los Estados Unidos y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cómo reorientar toda esa maquinaria a tiempos de paz. Es decir, claramente la Segunda Guerra Mundial es una bisagra. Cuando uno va a historia de la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos o a algunos países europeos, esto coincide, se ve un salto de escala, aparece un núcleo duro en los Estados Unidos, marcado por el Pentágono, los institutos nacionales de la salud, todos los laboratorios nacionales que formaron parte del proyecto Manhattan, y varias otras instituciones de ciencia, y obviamente las universidades norteamericanas, como un núcleo concebido para dar respuesta a una agenda ahora que tiene que formar parte de las políticas públicas. Bueno, dicho esto rápido, permítanme entonces mostrarlo, sintetizarlo en algo así como un eslogan: la ciencia y la tecnología, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser objeto de políticas públicas para las economías centrales, y algunos países de América Latina, informados de esto que está ocurriendo a nivel mainstream, empiezan a tomar actitudes semejantes. Piensen que la National Science Foundation se crea en 1950, y uno puede ver en América Latina un CONICET en 1958, pero el gobierno de Perón, antes de este CONICET, creando una Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 1950. En Brasil, el CNPq, el Centro de Pesquisas, dije bien, ¿no? El CNPq, Centro Nacional de Pesquisas, entre comillas, el CONICET de Brasil, se crea en ese mismo momento, y uno puede ver alrededor del mundo, durante esta década, cómo se crean alrededor de 70, 80 consejos nacionales de investigación, algo que difunde la UNESCO y que nuestro país asume también como una tarea propia. Entonces, empecemos a enfocarnos en la Argentina, al final de la Segunda Guerra Mundial. Vayamos por periodos. Acá yo no voy a detenerme en los periodos presidenciales, sí voy a hacer algunas acotaciones sintéticas, pero me interesa más que nada enfocar el proceso de 50 años, ¿no? Y en 50 minutos no podemos, es decir, tratar de detectar aquellos rasgos más importantes que van a ocurrir en estos 50, en realidad 50 años, pensando en la segunda mitad del siglo XX, que nos permiten entender un proceso de institucionalización que a mí me gustaría llevar hasta la crisis del 2001 y después tomar como epílogo lo que ocurre en las 2 décadas siguientes. Entre 1950 y 1960, en la Argentina, si uno se abstrae de gobiernos o de procesos políticos, económicos, institucionales, hay una fotografía muy clara. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Decía también en 1950 una dirección nacional que uno podría poner entre comillas el primer CONICET que tuvo la Argentina. Se crea el Instituto Antártico en 1952 y hay algo muy interesante. Argentina reclama soberanía en un sector de la Antártida
y la decisión de crear un instituto para tener presencia en nuestro país incorpora entre sus componentes que justifica la creación de un instituto la investigación científica en los hielos antárticos. CITEFA, como Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas, se crea en este momento cuando hay una semilla de lo que va a ser el INTA, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que en realidad se crea en el año 49. Yo no quiero ir tanto a la precisión de las instituciones como a entender lo que está ocurriendo en esta década. Si uno trasciende el golpe que derroca o que expulsa a Perón como presidente, inmediatamente posterior a este golpe de Estado, vemos la creación del INTA en 1956, el INTI en 1957, el CONICET, que se crea a partir de la intervención de la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que creó el peronismo, ¿sí? Y con el personal administrativo y los bienes materiales de esta dirección, se crea un nuevo Consejo Nacional, el CONICET, y la última institución que quiero introducir es la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, 1960, ya en manos del gobierno de Frondizi, no de un gobierno de facto, como ocurrió con el INTA, el INTI y el CONICET. Y acá permítanme entonces decir, si uno toma una fotografía de la década de los 50, claramente podríamos decir, abstrayéndonos de todos los conflictos políticos, ¿sí?, que la década 1950-1960, en esta década emerge lo que podríamos llamar una columna vertebral, ¿sí?, del complejo de ciencia y tecnología. Incorporemos a las universidades, que en este momento son todas públicas. Recién a partir de 1959 aparece o se promulga la ley que va a permitir crear universidades privadas, ¿sí? Entonces tenemos con las universidades y con estas instituciones, Comisión de Energía Atómica, INTI, INTA, CONICET, Instituto Antártico, CITEFA, lo que podríamos llamar un primer complejo de ciencia y tecnología. Ahora, tomando la fotografía, incluso para el sector espacial, ¿no? Año 1957 se da la puesta en órbita del Sputnik. Estados Unidos reacciona en pleno contexto de Guerra Fría, creando la NASA, creando la agencia ARPA para proyectos avanzados, y iniciando la carrera espacial, así se la conocen los textos. Argentina quiere, en algún sentido, formar parte de esta nueva tecnología que emerge como una tecnología estratégica. En 1960 se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Ahora, dicho esto de manera un poco abstracta, bajemos un poco a tierra y uno podría decir, la fotografía de estas instituciones nos permite pensar un país que claramente le está dando importancia a la ciencia y a la tecnología, porque crea un centro tecnológico para la industria, el INTI, un centro tecnológico para el agro, una institución dedicada al desarrollo de tecnología espacial. Tenemos del gobierno de Perón una comisión nacional vinculada a la energía, como la CONEA, creada en 1950. Pensemos que Argentina ya tiene un YPF dedicado al sector hidrocarburos, porque se crea en la década de 1920. Entonces, si nos abstraemos de la conflictividad política, tenemos un complejo de instituciones preparado para asistir a lo que podríamos decir los sectores estratégicos de una economía como la Argentina, que se perfila con un proceso de industrialización, con un sector agroexportador potente, etcétera, etcétera. Ahora, si queremos tratar de entender por qué con este complejo de ciencia y tecnología en realidad no podemos hablar de un sector robusto para un país latinoamericano, ahí ya necesitamos empezar a comprender las tensiones, ¿sí?, políticas que en algún sentido nos van a permitir concluir que la emergencia
en la escena pública, digamos, en el complejo de instituciones de la ciencia y la tecnología, se da de manera, para decirlo rápido, desarticulada, sin un proyecto de país que permita formular o ser acompañado este proyecto de país, digo, de una política de ciencia y tecnología que la podamos empezar a pensar como una política de Estado. Entonces acá paso a una segunda dimensión, más político-económica. Uno piensa, digo, si incorporamos la variable agroindustria, nosotros tenemos que en la Argentina domina, o la Argentina como nueva nación en el siglo XIX, emerge en el Concierto de Naciones en la década de 1880, digamos, nuestro país se presenta en sociedad o emerge al mercado mundial como país agroexportador. La crisis de 1929, crisis global, que se inicia con una derrumbe de la bolsa de Nueva York, pero que es una de las grandes crisis del siglo XX, económicas, pone el fin de este momento en el cual se pensó que la Argentina podía ser un país agroexportador y consolidarse y generar un proyecto de país inclusivo, ¿sí?, como un país exportador de productos primarios. Podemos decir que el primer ciclo de industrialización en la Argentina arranca en la década de 1930, acompañando esta limitación que la crisis del 29 demuestra frente al proyecto de país agroexportador, y lo que viene a hacer el gobierno, o a consolidar el gobierno de Perón, que en realidad podemos decir que arranca en 1943 con un gobierno de facto, pero que este gobierno de facto lleva a elecciones en 1946, y ahí es donde aparece la figura de Perón ganando las elecciones, y va a volver a ganar elecciones en el 52 con un 63%, es un récord, digamos, no superado hasta la fecha. Este ciclo de 9 años, o si quieren agregarle los 3 años adicionales de 1943, van a consolidar el proceso de industrialización, y acá es donde aparece la tensión que Diamant va a tratar de capturar con el concepto o con la metáfora de péndulo, en donde de manera muy sintética podemos decir que a partir de la emergencia del gobierno de Perón, o de este ciclo de gobiernos peronistas, es donde empieza a funcionar este péndulo que básicamente dirime o intenta dirimir 2 proyectos de país que se excluyen. Un proyecto de país industrial en el cual el agro debería acompañar, ¿sí?, la expansión, diversificación de la industria. Cuando uno va a la narrativa, a la retórica del gobierno de Perón, la ciencia y la tecnología aparece acompañando a la industria y al agro, pero claramente hay una jerarquización en donde el énfasis está puesto en el proceso de industrialización. El agro viene, en algún sentido, acompañando una estructura concentrada de distribución de las tierras, y acá viene una discusión que se viene dando en la historia económica y en general en la economía, que tiene que ver con que en Argentina no hubo reforma agraria, entonces el agro en algún sentido concentra o alberga posiciones reactivas al gobierno de Perón. Se dan cuenta que estoy tratando de salir de un pantano, ¿no? Quiero en 5 minutos poder plantar una fotografía de lo que van a ser, digo, conflictos que van a derivar en golpes militares, golpes cívico-militares en las décadas siguientes. Para cerrar este primer módulo, permítame decir entonces que con el gobierno de Perón se consolida una concepción de las políticas para la ciencia y la tecnología que deben acompañar el proceso de industrialización. No se excluye el agro, si bien el agro, en términos de actores político-económicos,
se presentan de forma reactiva a este proyecto. Esto va a quedar muy claro con el golpe militar de septiembre de 1955, en donde asume un gobierno de facto que recupera el protagonismo del proyecto agroexportador y que en algún sentido inicia una política de desperonización que va a impactar sobre las políticas de ciencia y tecnología. Yo les aseguro que poner la lupa en este periodo es interesantísimo. Por ejemplo, una de las iniciativas del gobierno de Perón, que hoy demostraron ser muy lúcidas, tiene que ver con la creación de lo que hoy llamamos Instituto Balseiro, en ese momento se llamaba Instituto de Física de Bariloche, la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional, etc. Posterior al golpe, es muy interesante pararse en los meses posteriores al golpe de Estado, porque este intento de desperonización va a cancelar algunas de las instituciones, como la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como ya lo comentaba, pero también va a querer clausurar el Instituto Balseiro, también va a intentar clausurar la Universidad Obrera. Ahí va a haber conflictos, va a haber defensa de la Universidad Obrera por los propios estudiantes, y esto va a llevar a reformular el proyecto original en lo que va a terminar siendo la Universidad Tecnológica. Es muy interesante ver el origen del INTA, porque el INTA trae dentro de sus cuadros, el INTA va a tomar como semilla este Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, digo bien, que cuando uno va a INTA Castelar todavía hay edificios que tienen en la entrada estas siglas, la CNIA, ¿no? Que va a ser creada en 1949. Entonces muchos cuadros que van a formar parte del INTA venían del gobierno anterior, y se dan debates muy interesantes sobre cuál debe ser la orientación del INTA. Lo mismo con el INTI. El CONICET va a tener un sesgo muy marcado en contra del gobierno de Perón, es decir, en este proceso de desperonización, Bernardo Husay va a ser convocado, liderando una comisión de 4 o 5 científicos. Se le va a pedir, el almirante Rojas le va a pedir a Husay si puede diseñar, elaborar un proyecto de Consejo Nacional, y Bernardo Husay va a presentar un modelo que va a ser la base para la creación de CONICET. Husay fue el ícono del antiperonismo durante los gobiernos de Perón, va a circular por universidades como Columbia, hablando en el año 54, por ejemplo, estoy tomando un ejemplo, de los tiranuelos latinoamericanos que no entienden el rol de la ciencia y la tecnología. Cuando uno lo mira a la distancia, lo que está claro es que los gobiernos de Perón le dieron mucha importancia a la ciencia y la tecnología. Es muy interesante ver cómo en realidad lo que hay en disputa son 2 proyectos para la ciencia y la tecnología que intentan acompañar lo que ya a fines de la década de los 50 se perfilan como proyectos excluyentes. Esto va a ser muy claro cuando durante la creación del CONICET y los primeros años de CONICET se lo nombra como presidente vitalicio a Bernardo Husay, y se lo nombra como vicepresidente a Rolando García, y cómo en los primeros años confrontan, debaten 2 proyectos de CONICET, uno liderado por el grupo Husay, así se lo menciona en la época, otro liderado por el Rolando García, el grupo García, en donde Rolando García sostiene un proyecto para el CONICET, y así lo dice Rolando García en ese momento, más vinculado a un proyecto de país que necesita de las ciencias sociales, y por otro lado un Husay o un grupo vinculado a Bernardo Husay, que lidera Husay, que propone un proyecto más vinculado a las ciencias básicas, a las ciencias puras o fundamentales, como se las llama en ese momento. Son 3, podamos tomarlo como sinónimos: puras, básicas, fundamentales. Esto, ustedes saben que va a tener una trayectoria muy sinuosa. Los golpes militares van a empezar a ser recurrentes en la Argentina.
Es decir, el gobierno de Frondizi va a terminar con un golpe que no le va a permitir terminar su periodo, se va a intentar recuperar la democracia, va a ganar las elecciones Cilia, pero con el peronismo proscripto. Uno puede hablar, como habla Marcelo Cavarossi, de semidemocracia, ¿no? Pensando que si bien hay elecciones, la fuerza mayoritaria, o la que aparece como fuerza mayoritaria, se encuentra proscripta. Esto va a ser así hasta 1973. 1966, golpe militar otra vez. Ahora, acá es donde ustedes empiezan a entender que yo no me puedo detener en la coyuntura de cada. Sí, permítanme entenderlo, este periodo, a partir de una matriz. Algo que va a dominar la década de los 60 y parcialmente la década de los 70 va a ser la doctrina de la seguridad nacional, que va a ser la manifestación de la Guerra Fría en América Latina. La doctrina de la seguridad nacional habla del enemigo interno, que es el comunismo, la subversión. En realidad acá hay cierto problema cuando se aplica a la Argentina, porque en realidad también se persigue o se considera que parte del enemigo interno es el peronismo. Entonces, bueno, esto hay que ir y ver la bibliografía, pero a mí me interesa centrarme en lo que ocurre con las políticas de ciencia y tecnología. Acá es donde ya empezamos a ver funcionar el péndulo de manera dramática, ¿sí?, a través de dictaduras o golpes de Estado. La noche de los bastones largos es un hito claro, pero como dice Manuel Sadowski en alguna entrevista que se le hizo en un documental de Tristan Bauer, me tocó a mí entrevistarlo a Manuel Sadowski en ese documental, decía Manuel Sadowski, visto a la distancia, la noche de los bastones largos, después de la última dictadura cívico-militar, casi que podría ponerse en el nivel de un mero episodio policial, ¿no? Y esto no es desmerecer la gravedad, simplemente frente a un genocidio o a políticas de terrorismo de Estado que van a hacer estragos, en particular sobre la ciencia y la tecnología. Hay tesis doctorales como la de Cecilia Gárgano, que estudia lo que ocurre en el INTA durante la dictadura, cómo se aplican las políticas de terrorismo de Estado durante la última dictadura en el INTA. Yo en particular estudié lo que ocurrió en el sector nuclear durante este periodo. Hay una tesis doctoral que ya está transformada en libro de Fabiana Beckerman, que nos permite entender el desmadre, la devastación que padeció el CONICET, que incluyó malversación de fondos, con fondos BID, para crear institutos de CONICET. Esto, cuando vuelva a la democracia, el primer presidente de la democracia de CONICET, que va a ser Carlos Aveledo, va a encarar una serie de juicios, de procesos judiciales, para tratar de entender todo este proceso de malversación de fondos, de corrupción, en algún sentido, yo mirado desde el punto de vista de las instituciones de ciencia y tecnología, uno podría decir de la demolición del CONICET como institución, que va a iniciar un proceso de recuperación que yo creo que llega hasta el presente. Porque cuando uno ve en el estatuto de creación del CONICET, las tareas asignadas al CONICET era fortalecer la investigación en las universidades. La dictadura, la última dictadura cívico-militar, se propone separar al CONICET de las universidades, porque el enemigo interno está en las universidades y fíjense esto, ¿no? Es decir, en la teoría que subyace a la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno hay que ir a buscarlo en el proletariado industrial, para decirlo de alguna forma, en la industria, en los talleres, en las fábricas y en las universidades. Entonces, hay que desprender al CONICET de las universidades, desfinanciar a las universidades, hacer crecer el CONICET como maniobra, ¿no? Uno podría decir, casi que después me voy a tener que lavar la lengua con lavandina, de diseño institucional, ¿no? Esta gente traía una idea de diseño institucional
que claro, a nosotros nos puede resultar descabellada, pero ahí maniobraron, ¿no? Fondos BID para hacer crecer el CONICET, desfinanciar a las universidades y separar al CONICET de las universidades. ¿Qué hacemos? Creamos institutos de CONICET que no dependan de las universidades. Entonces vemos emerger de la última dictadura un CONICET con más de 150 institutos propios, cuando en realidad la tarea del CONICET original, asignada por estatuto, era fortalecer la investigación en las universidades. Estoy diciendo de manera muy simplificada algo que es más complejo. Pueden ir al libro de Fabiana Beckerman, sí, que es una investigadora de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo y de CONICET, que se dedicó exclusivamente a enfocar este periodo. Cuando finaliza la última dictadura, hoy sabemos que lo que está iniciándose a nivel global, algo que no estaba del todo claro en los actoras del sector de ciencia y tecnología desde la Argentina. Lo que estaba iniciándose era este ciclo de neoliberalismo global. Dicho de otra manera, se estaba iniciando un proyecto de globalización neoliberal que le iba a asignar un rol bien preciso a América Latina, ¿sí?, o a los países latinoamericanos como países productores primarios, ¿sí?, es decir, agro, minería, financiarización de nuestra economía. Esta trampa del endeudamiento esto arranca ya en la década a fines de los 50, ¿no? Esta historia de las deudas. En realidad, algunos historiadores dicen que arranca con Rivadavia, pero digo, en lo que entendemos hoy, que es el orden económico-financiero de Bretton Woods, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, cuando se crean lo que hoy llamamos organismos de crédito, arranca al final de la Segunda Guerra Mundial, claramente toma dimensión con los gobiernos de Reagan y Thatcher, y acá arranca para América Latina lo que yo llamo un ciclo de gobiernos neoliberales para Argentina, Brasil, México, semiperiféricos, si me permiten un calificativo no muy académico, que van a demostrar un ejercicio de lo que se llama neoliberalismo, que casi podríamos llamar neoliberalismo lumpen, ¿no? Porque ni siquiera tiene mucho que ver con lo que países como Gran Bretaña o Estados Unidos, que encarnan un poco este motor ideológico, es decir, lo que entienden estos países por neoliberalismo es algo muy diferente a lo que termina ocurriendo en América Latina. Tenemos que hacer una salvedad con el gobierno de Alfonsín, porque el gobierno de Alfonsín no se presenta como un gobierno neoliberal en sus inicios, cuando lo nombra a Bernardo Greenspun como ministro de Economía, pero esto va a durar muy poquito. Esta idea de retomar la industrialización va a durar muy poquito. Rápidamente con Surruil, ¿sí? Juan Vital Surruil como ministro de Economía, ahí Argentina va a recuperar este sendero de neoliberalización de nuestra economía que inicia Martínez de Hoz, que en los hechos va a significar un proceso de desindustrialización de 25 años. ¿Sí? Es decir, digamos, hasta el 2001, después hacemos un epílogo. Para simplificar, permítanme poner estos hitos. 1976, 2001. Yo les hago una pregunta. Acá no hay que saber ni historia de la ciencia y la tecnología, ni teoría institucional, para la pregunta que les voy a hacer, que es casi intuitiva. Si yo les preguntara qué pudo haber ocurrido con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un instituto tecnológico del Estado creado como instituto que debe acompañar los sectores estratégicos de nuestra industria, ¿qué pudo haber pasado con el INTI durante un cuarto de siglo de desindustrialización? La respuesta se infiere, ¿no? Se vació de contenido. Exactamente. Va a ser algo así como un barco fantasma que va a ir buscando su destino en pleno cuarto de siglo de desfinanciamiento, de ausencia de políticas industriales, de retiros voluntarios. Bueno, esto mismo que yo digo para el INTI,
simplemente porque desindustrialización e industria van juntos, podríamos pensarlo para el INTA, donde se presenta una ecuación un poco más diferente, porque el INTA acompaña al sector más potente de nuestra economía, que es el sector agroindustrial. El INTA tiene una historia bastante más compleja. Fíjense que el INTA pone pone ministros de Agricultura. No uso el tema género, porque si bien hoy tiene una presidenta, el INTA, porque creo que aquellos que fueron presidentes del INTA y terminaron como ministros, me acuerdo del caso de Casamiquela, ¿no? El INTI nunca puso ministro o ministra de Industria, el INTA sí pone. El sector nuclear, secretario de Energía a veces, ¿sí? Claramente la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía en Argentina suele estar dominado por gente que viene del sector de hidrocarburos. Sin embargo, el sector nuclear pisa fuerte en algunos periodos en Ministerio de Energía, para empezar a jugar un poco con estas variables, ¿no? De la historia institucional, el sector político al que responden, o el sector económico, estratégico al que responden. Dicho esto, los 25 años de neoliberalismo, sintetizando, son otra manifestación del péndulo de Diamant, ¿no? Que ya podemos ir siguiendo a este péndulo. 1946-1955, proyecto de país con industria. 1955 en adelante, un proyecto que le devuelve el protagonismo político, económico a las élites vinculadas al campo, al proyecto de país agroexportador. A partir de 1980 podemos hablar de agroindustrial. Lo que se agrega con el neoliberalismo es la variable financiera, es decir, esta idea de ruleta financiera agroexportadora, ¿no? Nuestro país se va a ver de manera muy clara con el gobierno de Menem, y acá podríamos pararnos en la década de los 90, yo no tengo tiempo para hacerlo, pero sí permítanme sacar algunas fotografías. Durante el gobierno de Menem se producen algunos hitos importantes, porque esto que vimos en la década de los 50 no va a ser alterado, por lo menos en la fisonomía de superficie. Se van a ir creando universidades públicas, esto es importantísimo y mereceríamos otro capítulo para hablar de la ciencia y la tecnología, del proceso de creación de universidades, ¿sí? Y de cómo la ciencia y la tecnología va creciendo en el campo universitario, cómo los institutos de CONICET, cómo se va a intentar recuperar esta imbricación entre CONICET y universidades, y va a ser muy conflictiva, y en cada periodo esa conflictividad va a ir manifestándose de distintas maneras. Hoy estamos debatiendo esto, con los institutos de doble dependencia y los rectores en el CIN, ¿sí? Piensen, ¿no? Esto que arranca con la última dictadura. Pero, por ejemplo, un hito importante en la década de los 90 que nos puede servir como un indicio es la creación de la Agencia Nacional de Promoción. Ahí aparece la figura de Juan Carlos del Bello, que lamentablemente, aprovecho para recordarlo, falleció hace poquito, hace unos días. Para todos fue una tremenda noticia, porque fue una persona, primero polémica, pero que además entendía muchísimo de estas cuestiones. Él emerge como actor, yo creo que va a ser un actor que hay que enfocar, como yo mencionaba a Veledo, obviamente a Bernardo Jusay, a Rolando García, a Jorge Sábato en su momento, podríamos ir citando otros actores, actoras, ¿no? Alguna presidenta de CONICET, que se me fue el nombre, Sara Rieti, que acompañó a Sadowski durante los 80, gente que entendió mucho de políticas de ciencia y tecnología e intentó trabajar estos temas, pero decía, ahí hay que ponerlo a Juan Carlos del Bello, como entre comillas, un policy maker en la década de los 90, que el menemismo, Menem en realidad, le va a pedir que se haga cargo de la CECIT, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y él dice, yo acepto si se me permite intervenir el CONICET.
se le permite intervenir el CONICET y asume e interviene el CONICET. Les aseguro que es para hacer una película ese episodio, en el que él va a crear la agencia para sacarle al CONICET, lo digo de manera como lo planteaba él, como lo plantearon los actores en este momento, esta idea de que el CONICET financia a sus propios investigadores, ¿sí? Es decir, promueve y ejecuta. Dice, eso es inbreeding, eso es endogamia, hay que separar la función, ¿sí?, de promoción de la función ejecución. Hay que intervenir el CONICET porque durante la gestión de Matera, que estuvo al frente de la CECIT al comienzo del gobierno de Menem, volvió toda una generación de representantes que estuvieron durante la dictadura, que eran los que estaban siendo procesados por durante estos juicios que había iniciado Aveledo, una batalla campal. Ya con esto, y dejo acá porque no quiero entrar en los detalles del conflicto, sino simplemente les quiero esbozar para que entiendan la complejidad de lo que es hacer política de ciencia y tecnología en el año 96, año en que se interviene el CONICET, se crea la agencia, el CONICET entiende la creación, algunos actores, para hablar bien, me quiero apurar porque veo mi cronómetro, algunos actores del CONICET ven la creación de la agencia como un intento de desfinanciar al CONICET, reaccionan frente a esa iniciativa. Conclusión, llegamos hoy, pensemos cómo agencia y CONICET aprendieron a convivir en algún sentido simplificado. La agencia logró hacerse un lugar en el ecosistema de instituciones de ciencia y tecnología, pero es muy interesante entender ese proceso, ¿no? Yo lo dejo esbozado hasta acá. Así llegamos al 2001, crisis terminal, 25 años de desindustrialización, caída. Durante la dictadura, el aporte del PBI industrial había caído 6 o 7 puntos. Esto dicen los manuales que solo un país que atraviesa una guerra muy destructiva o una catástrofe natural muy destructiva presenta esas cifras de pérdida de capacidades industriales. Cuando llegamos al 2001, esto era todavía un poco más dramático. La ciencia y la tecnología estaba a la deriva, se había desfinanciado el INTI, el INTA, la Comisión de Energía Atómica, se había desmembrado, se le habían quitado las centrales nucleares de Atucha y Embalse y se había intentado privatizar, se había creado una empresa nucleoeléctrica que se había intentado privatizar, no se había logrado privatizar, había quedado como una empresa del Estado, es decir, era una especie de caos, digámoslo así rápido, un caos en términos de estructura institucional, además de financiada, y donde se había producido una fuga de cerebros a la que cuando hablamos de fuga de cerebros se le presta poca atención, que es una fuga interna de cerebros, que la inventa, para decirlo rápido, el neoliberalismo, que le toca a América Latina, que tiene que ver con los retiros voluntarios. Hay que achicar el Estado, la ciencia y la tecnología es pública, porque nuestro sector empresarial no invierte ni más de, lo podemos dejar para el final esto, porque es una de las grandes debilidades, este rasgo. ¿Por qué no tenemos un sector de ciencia y tecnología, un sector empresarial que si bien necesita tecnología, necesita incorporar conocimiento, no invierte en la generación de ese conocimiento como sí ocurre en las economías avanzadas? Yo quiero cerrar con esta pregunta, porque ahí está un poco la clave que nos va a permitir sintetizar esta cabalgata, que si ya no abandonaron el Zoom, entiendo que me van a permitir, me van a seguir, porque entiendo que estamos circulando a lo largo de 50, 60 años en unos pocos minutos, años de una enorme complejidad. Entonces decía, llegamos al 2001 con políticas de achicamiento del Estado, en donde yo llamaba la atención en esto de una fuga de cerebros interna, que es la que produce los retiros voluntarios, porque los retiros voluntarios impactan en las generaciones grandes, es decir, en la gente que está entre los 50, 55, 65 años, que es la gente más experimentada, la que tiene las competencias que transmitir a las generaciones jóvenes. Y ustedes saben que lo que se busca en las políticas de ciencia y tecnología
es generar los aprendizajes que vemos de las economías que tienen éxito en sus políticas de ciencia y tecnología. Para no hablar solo de Alemania, Estados Unidos o Japón, podríamos ir a Corea, o podríamos ir a Finlandia, hoy podríamos mirar China, digo que son países, entre comillas, más jóvenes en sus capacidades científico-tecnológicas, pero que supieron implementar políticas. Yo diría, ¿cuál es el secreto de las políticas exitosas de ciencia y tecnología? Continuidad, estabilidad de las instituciones, para que las instituciones puedan expandirse, diversificar competencias, respondiendo a una generación de competencias que es la que demanda un proyecto de país, incluido un sector privado, un sector empresarial, que también crece y se diversifica, ¿sí? Digamos, eso es lo que llamamos industrialización, y en esa imbricación o enraizamiento del sector de ciencia y tecnología, con un proyecto económico, con una estructura industrial, que incluye al agro, ¿no? Que incluye al agro, en ese ver demanda de conocimiento y generar conocimiento en función de esa demanda. Es decir, un sistema de ciencia y tecnología que crece, aprende en términos colectivos, acumula esos aprendizajes y los transmite, los transfiere a la producción. Cuando hay inversión privada, la ciencia y la tecnología también crecen en laboratorios de I+D empresariales, en departamentos de ingeniería y de diseño de empresas privadas. Esas empresas o esos laboratorios privados también se imbrican, se conectan con el sector público, y entonces podemos hablar de ecosistemas de innovación, que es de lo que se habla en las economías avanzadas. Cuando aparece en la Argentina un gobierno como el de Menem, y permítanme decir, y acá pueden disentir, pido disculpas, esto está trabajado, está estudiado en tesis doctorales y de maestría, un gobierno como el de Macri, que promete en campaña electoral que va a financiar ciencia y tecnología, es decir, dice el gobierno de Macri, lo que se hizo bien durante el gobierno anterior, lo vamos a sostener, y la ciencia y la tecnología es algo que se hizo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la ley de promoción de la industria satelital, tenemos la empresa ARSAT, tenemos la CONAE, tenemos la empresa INVAP, donde ya la Argentina logra consolidar un ecosistema espacial, ¿sí? Vinculado también a radares, al sector nuclear, pero déjenme centrarme en la política espacial, y financia ese sector, y no pone en órbita el ARSAT-3, que era lo que Argentina había pautado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahí vemos claramente un proceso de desaprendizaje. Es decir, Argentina desaprende a producir satélites, se pierden capacidades, ARSAT, la gente migra, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ve que Argentina es un país que no cumple, entonces ya no vamos a poder reclamar una tercera posición orbital, para poner un ejemplo, ¿no? Digo, entonces, esto hasta el 2001 fue recurrente. Es muy claro en los golpes de Estado, con el gobierno de Menem ocurre algo parecido, ahora en otro régimen, ya no el de semidemocracias y golpes de Estado. Cuando entramos en el periodo, hay un periodo, ¿no?, de transición, 2001-2003, entre 2003 y 2015 va a haber un ciclo de gobiernos que van a proponerse recuperar el Estado, van a volver a recuperar o a reiniciar un nuevo ciclo de industrialización, a iniciar, dicho bien, un nuevo ciclo de industrialización, y ahí aparece en el péndulo de Diamant, vamos hacia el otro extremo de Diamant, porque el proyecto de país deja de ser un proyecto agroexportador. En realidad, al agro en los 90 se le suma la minería como sector primario relevante, y una economía financierizada, endeudada. Lo que se inicia en 2003 intenta, en este orden, ¿no?, recuperar el Estado, es decir, recuperar las capacidades del Estado. Ahí aparece la ciencia y la tecnología como parte de las capacidades del Estado.
recuperar o iniciar un nuevo ciclo de industrialización. Podría citar ejemplos: una política para el software, producción pública de medicamentos, la recuperación de la política nuclear en 2006, la creación de la empresa ARSAT en el 2006, que se pone como meta 2 satélites nacionales, la creación del Ministerio de Ciencia en noviembre del 2007, un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es lo que llamamos Argentina Innovadora 2020, todo un marco legal que va acompañando estos hitos, ¿sí? La Ley de Producción Pública de Medicamentos 2011, 2015, la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, donde hoy tenemos, me parece, está Nicolás Chiarante, con quien ya charlamos varias veces respecto del tema de la ANLAP, la Ley de Promoción de la Industria Satelital, la creación de 15 universidades públicas, la reestatización de la mayoría accionaria de YPF, el incremento de la inversión en ciencia y tecnología que acompaña, por ejemplo, la recuperación acelerada del CONICET en número de becas y de investigadores. Arrancamos con 2.000, aproximadamente, en números aproximados, alrededor de 2.000 investigadores y 1.800 becarios en 2003, y llegamos a 10.000 investigadores y 10.000 becarios, un poquito menos, ¿no? De 10.000, creo que 9.500 investigadores y 10.000 becarios en 2015. Y acá ya tenemos un intento de darle a la ciencia y a la tecnología, y ya voy cerrando, el estatus de política de Estado. Ahí vemos continuidad entre 2003 y 2015 de metas, de orientación, redefinición de sectores estratégicos, ¿sí? Que no son kirchneristas. Esto es lo que hay que entender. La ley de producción, sí, digo bien, la producción pública de medicamentos, todo el marco legal jurídico, o la ley de promoción de la industria satelital, o la ley de software, digo, son leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, no por un partido o una fuerza política. Entonces, cuando arranca un nuevo gobierno en 2016 o en diciembre del 2015 y no cumple con las metas de estas leyes, abandona el Plan Argentina Innovadora 2020. Yo era miembro del directorio de la agencia y yo vi paso a paso cómo se fue dejando de lado el plan nacional. La Argentina tiene que tener plan nacional por ley. En la ley de CTI del 2001 está la necesidad o el imperativo de que nuestro país tiene que contar con un plan. Y se venía, el presidente de la agencia nos dice, bueno, las líneas estratégicas de este gobierno son otras. Yo levantaba la mano y digo, no, un gobierno no puede definir líneas estratégicas. Eso está en el plan. Es decir, el Plan Argentina Innovadora 2020 define, ¿sí?, las metas estratégicas. Y el Plan Argentina Innovadora 2020 se construyó a escala nacional, con las mesas de implementación, con toda una metodología de concertación de escala nacional, que termina con la aprobación en el Congreso, pasando por la Comisión de Ciencia y Técnica del Congreso y finalmente siendo aprobada. Bueno, eso no importó, se definieron 10 sectores estratégicos, yo al día de hoy no entiendo muy bien cómo se definieron, se abandonó la ley de promoción de la industria satelital con enorme perjuicio para los compromisos internacionales que tenía la Argentina, se paralizó el plan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos claramente funcionando el péndulo, ¿no?, de Diamant, es decir, 25 años de desindustrialización, país financiero, productor primario. 12 años de intento de recuperación de un proyecto de país con industria, donde la ciencia y la tecnología acompaña este proyecto con industria y con agro. Esto es importante decirlo, ¿no?, porque la industria no excluye al agro, el proyecto agroexportador sí excluye a la industria. Esto es lo que demuestra la historia. Y cuando llegamos al 2016, volvemos a un proyecto de país que se financiariza, que se endeuda al país, se pierden 25.000 pymes y se abandona y desfinancia la ciencia y la tecnología, además de que se clausuran proyectos tecnológicos estratégicos, ¿sí? Este
reelecciones y en diciembre del 2019 vuelve al gobierno un proyecto de país, lo digo en términos abstractos, es decir, dicho bien, una fuerza política que dice que se propone encarnar un proyecto de país con industria, ¿sí?, y con ciencia y tecnología. Entonces volvemos a hablar de las pymes, volvemos a hablar, es decir, lo que había sido degradado a secretaría, que era el MinCit, vuelve a ser Ministerio de Ciencia. Cierro entonces diciendo que me parece que para pensar la ciencia y la tecnología desde la segunda mitad del siglo XX son como guía, ¿no?, como forma de estructurar una manera de pensar. Nos puede servir la metáfora de Diamant del péndulo, donde están en disputa dos proyectos de país que se excluyen, un proyecto que le asigna a la Argentina en la economía global, en el capitalismo global, país exportador de productos primarios, sea minería, sea agro, con algún valor agregado, pero que no alcanza, como decía Aldo Ferrer, para generar inclusión, equidad, redistribución para 45 millones de argentinas y argentinos. Argentina puede ser un país agroexportador, pero es un país que excluye, es un proyecto que excluye a por lo menos 20 millones de argentinas y argentinos. Y del otro lado, un proyecto de país, en este modelo, la financiarización de la economía parece ser un rasgo definidor de este proyecto, porque lo vimos tanto en el proyecto de Martínez de Oz, como en el de Menem, como en el de Macri, endeudamiento rápido, ajuste fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la ecuación que hoy estamos debatiendo en la Argentina. Y del otro lado, un proyecto que intenta tratar de cerrar un proyecto que va siendo permanentemente inconcluso, este bendito proceso de industrialización que no logra cerrarse en Argentina, que demanda conocimiento científico-tecnológico y que para este proyecto de país necesitamos un Ministerio de Ciencia y capacidades sofisticadas ya no solo de ciencia y tecnología, sino también de gestión de la ciencia y la tecnología para tratar de lograr esta imbricación, por un lado, de las agendas de producción de conocimiento y por otro lado, de las demandas de la estructura productiva argentina. Cierro entonces con una moraleja, que es clave, y es las acusaciones al sector de ciencia y tecnología lo digo rápido y de manera un poco brutal, pero porque se me acabaron los minutos, ustedes me van a entender, porque además es una acusación injusta o una caracterización injusta. Bueno, la ciencia y la tecnología en Argentina se tiene que dejar de escribir papers y tiene que empezar a trabajar para responder a las demandas de la producción. Yo digo, no es un pecado original del sector de ciencia y tecnología que escriba papers y que le falte tecnología, para decirlo rápido. A la Argentina no le sobra ciencia básica, le falta ciencia básica. Lo que pasa es que le falta de manera mucho más acuciante otros eslabones que necesitamos para que la ciencia básica acompañe un ecosistema de producción de conocimiento que además genere desarrollo tecnológico, prototipo, escalados, etc. Ahora, dicho esto, hay que entender que esto no es un problema de la ciencia y la tecnología. La comunidad científica argentina evolucionó y generó una forma de estrategias de supervivencia al péndulo de Diamant. Esto está estudiado, está trabajado, podemos ponerlo en el plano de hipótesis, trabajada en varias tesis doctorales. La ciencia y la tecnología desplegó rutinas, conductas, hábitos, agendas de producción de conocimiento, a falta de políticas orientadoras, ¿sí?, generó lo necesario para sobrevivir en un contexto muy inestable y muy adverso. Frente a la presencia de políticas orientadoras, esperamos que esas agendas de producción, esas culturas de producción de conocimiento, se puedan ir orientando para dar respuesta a la demanda. Pero del otro lado tenemos un sector empresarial que tampoco demandó conocimiento.
Entonces la ecuación tiene dos partes. De un lado está reorientar las agendas de producción de conocimiento, generar el tipo de conocimiento que la Argentina necesita para dar respuesta a una demanda de nuestro sector productivo o de nuestra estructura productiva, pero del otro lado necesitamos empresarios que no fuguen, que se dediquen a la producción y no a la especulación financiera. Las pymes no pueden invertir en ciencia y tecnología, necesitamos políticas que puedan prestar apoyo a las pymes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces quedarnos con este esquema de un problema que tiene dos partes. De un lado el sector de ciencia y tecnología, del otro lado un sector productivo muy heterogéneo, con pymes, con empresas nacionales que están dispuestas a jugar el juego de un proyecto de país productivo, pero de un sector empresarial muy potente que hoy tiene hábitos de cortoplacismo, especulación financiera, fuga de divisas y que no invierte en investigación y desarrollo. Necesitamos poder generar instrumentos de políticas de ciencia y tecnología que incentiven y disciplinen a estos sectores de la producción que hoy no están jugando, ¿sí?, el juego o no están adaptándose a las reglas de juego que nuestra democracia está en algún sentido necesitando. Si les parece, dejo acá 1 hora, 3 minutos, perdonen, me excedí, y podemos hacer, no sé si queda tiempo para comentarios o para preguntas o discusión. Sí, Diego, muchísimas gracias. Muy clara tu explicación, dan ganas de seguir estudiando. A mí me surgen muchas preguntas, te voy a hacer algunas de ellas. Vos hablaste de la idiosincrasia del sector empresarial nacional argentino, con poca avidez, digamos, a la inversión o a la demanda en conocimiento, en ciencia y tecnología. A mí, digamos, me surge la idea de que espontáneamente eso no se va a dar. Entonces, ¿qué políticas de Estado se podrían implementar para cambiar esa cultura de alguna manera de inversión empresarial? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfecto. Te hago un paréntesis, Ariel. Está buenísima tu pregunta y me quedo con el término espontáneamente, ¿no? Eso no se va a dar. No se va. Antes quiero decir algo. Mientras vos preguntabas, veo que en el chat tengo una catarata de consultas. Vamos en simultáneo. Sí, ahora las Sí. podemos ir. Eso. Gracias, buenísimo. Yo te la voy a ir leyendo. Lo de espontáneamente en el campo, es decir, en el campo de las políticas, cuando yo arranqué en la Segunda Guerra Mundial y dije, la ciencia y la tecnología, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser objeto de políticas públicas. La ciencia y la tecnología es considerado un activo nacional por las economías centrales. El liderazgo económico, el liderazgo militar queda absolutamente dirimido por la capacidad de las economías centrales de impulsar. Desde ese momento, la ciencia y la tecnología es objeto de expertise, de competencias, de especialistas en políticas. La idea, hay que ir a ver estos, es muy claro cuando uno va a revisar las estrategias que implementó Estados Unidos, Alemania, Japón, la propia Corea, para generar un despegue económico en 2 décadas. Hoy lo que está haciendo China, nada es espontáneo en el campo de la producción de conocimiento. Lo que se piensa desde las políticas son instrumentos que se adapten es decir, lamentablemente esto no se puede comprar llave en mano. Naciones Unidas no nos vende el manual de desarrollo argentino. Entonces uno llama a Naciones Unidas y dice, ¿me mandás el manual de desarrollo de la Argentina? Donde ahí seguramente vendrá un capítulo de cómo deben ser las políticas de ciencia y tecnología para la Argentina. Eso lamentablemente no existe, tampoco es posible copiar a nadie. Nuestro país tiene idiosincrasias, culturas, evolución propia. Hay que inventar nuestro propio camino, ¿no? Y ahí es donde aparece la necesidad de tener un Estado con las suficientes competencias, los instrumentos de política, por ejemplo, los PICT, los fondos argentinos sectoriales, el programa FONTAR de la agencia, los instrumentos que tiene el CONICET,
alcanzan, son adecuados. Bueno, hoy en nuestro país, y cierro con esto, en el MinCit estamos trabajando muy fuerte, por un lado, en presentar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, donde se definen 8 sectores estratégicos. Por otro lado, estamos tratando de ver cómo funcionaron los fondos argentinos sectoriales. Es un instrumento que nos interesa mucho porque tracciona inversión privada y necesitamos involucrar en la inversión al sector privado. Tenemos una ley que aprobó nuestro Congreso hace poquito de incremento gradual. No sé si están todos al tanto. Nuestro Congreso aprobó, hará 2 meses, la ley de incremento gradual del presupuesto de la función ciencia y técnica, que espera llegar al 1% en el 2032. Ahora uno dice, ¿nos vamos a conformar al 2032 con el 1% cuando sabemos que Corea invierte el 4%, o Estados Unidos el 3 punto y pico, o China, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad la composición de la inversión en Corea es 25% el Estado, 75% el sector privado. Y nuestro Estado hoy, con todas las demandas que tiene vinculadas a políticas sociales, sectores de la economía, etcétera, digo, en una de esas poner como meta al 2032 un 1% alcanza, es decir, es lo que puede dar el Estado argentino. Pero si pensamos que hoy lo que está ocurriendo también es que el sector privado no está cumpliendo con su rol, nosotros hoy asumimos que esta ley tiene que ser para nosotros un instrumento, al darnos previsibilidad. Hoy sabemos lo que nuestro Congreso tiene que aprobar como aumento de presupuesto a la función ciencia y técnica para el 2022. Esa previsibilidad lo da la ley. Hoy tenemos 0,28 del PBI y tenemos que pasar al 0,31 el año que viene. Sabemos que ese 0,03 de incremento supone 20.000 millones de pesos. Perdón que haga estas cuentas un poco en el aire, es lo que a nosotros hoy nos quita el sueño. Bueno, con esta previsibilidad al 2032, ¿cómo vamos generando instrumentos para ir traccionando aumentos graduales al 2032 para lograr llegar al 2% del PBI? Nosotros decimos, una meta para el 2032 tiene que ser el 1% que dice la ley, más un 1% privado. ¿Es descabellado? No, no es descabellado. En Alemania, por cada euro que pone el Estado, pone 2 euros el sector privado. Como nuestro sector privado no es el alemán, decimos, bueno, que por cada peso que pone el Estado, en lugar de 2 pesos, como en Alemania, ponga 1 peso nuestro sector privado. Entonces, estamos esperando llegar al 2% del PBI en el 2032, pero con composición de inversión privada equiparable a la pública. Esto, Ariel, como un ejemplo de lo que vos preguntás, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, sí, acá en el chat hay comentarios de índole político, obviamente. El seminario es un seminario político histórico. Bueno, déjame decir algo que leí del chat, que me interesa comentarlo. Porque acá podemos entrar en un nivel de discutir. El peronismo persiguió a los científicos, a las científicas, y nos quedamos con el folclore, o vamos al nivel de políticas públicas y analizamos procesos. Los que hacemos historia, en general, tratamos de analizar procesos, y después están los claroscuros, que obviamente marcarán errores o aciertos. Acá no es posible escaparse desde la neutralidad. Acá hay que tomar posición, ¿no? Es decir, siempre cuando yo les doy esta charla, claramente mi charla parte de un posicionamiento, de una interpretación de la historia argentina, que trata de ser avalado con tanto conocimiento científico desde las ciencias sociales, desde las humanidades, digo, como sea posible. Yo dirigí 8 tesis doctorales, dirigí 8 en realidad, tesis de maestría vinculados a estos temas, tengo publicados mis artículos, publiqué en las mejores revistas que pude, algunas internacionales. Bueno, en función de esto, yo elaboro esta charla. Dicho esto, permítanme decirles que lo que ocurrió entre 1946 y 1955 está plagado de mitología
y narrativa, digo, que tiene mucho que ver con construcciones que ocurrieron a partir de 1956. En la Argentina hubo un intento de desperonizar, como en el 2016 hubo un intento de deskirchnerizar, y hoy hay medios de comunicación que dicen es kirchnerista, como si dijera es Al Qaeda. Sí, perdonen, esto lo digo yo, que me considero kirchnerista y que siento esa persecución, digo, no a nivel, digo, a nivel más, digámoslo, social, cultural. Entonces, esto es uno de los dramas de la historia argentina, que nos obliga, si queremos ser rigurosos, a tratar de basarnos en todo aquello que pueda producir las ciencias sociales, ciencias políticas, la economía, la sociología, la antropología, las humanidades, ¿sí? La historia, digo, y acá se pone, yo no puedo dirimir ahora en estos comentarios, yo les aseguro que lo que yo estudié del periodo 1946-1955 me dejó helado, porque yo en el 2001, cuando empecé a trabajar estos temas, en algún sentido abrevaba de toda una historiografía liberal que había demonizado lo que había ocurrido entre el 46 y el 55. En el año 2001 había muy poquitos estudios, y yo enterrándome en archivos, abriendo cajas en el Archivo General de la Nación del periodo, me fui encontrando con que la historia era muy diferente a, en general, esta idea de los Flores de Seibo. Se persiguió, porque si se persiguió científicos, científicas, si hubo persecuciones, cárceles, la ciencia quedó en manos de los Flores de Seibo, las universidades, que alguien me explique, la Universidad Obrera, el Instituto Balseiro, la Comisión de Energía Atómica. Digo, está el episodio de Richter, que se lo cuenta como una locura de Perón que apostó a un mitómano nazi, y es cierto que ahí había un científico nazi. Nadie cuestiona que el plan espacial de los Estados Unidos estuvo en manos de Von Braun. Es decir, uno va a Texas y encuentra monumentos a Von Braun, y Von Braun desarrolló la B-2 con trabajo esclavo al ladito de las instalaciones del desarrollo de este misil, y sin embargo Estados Unidos considera un patriota a Von Braun porque es el padre del plan espacial de los Estados Unidos, y en ese momento la Unión Soviética, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y muchos otros países salieron a la búsqueda de científicos alemanes. Eso también ocurrió en la Argentina. Se trajo a varios científicos. Kurt Tank desarrolla el Pulqui 2, Ronald Richter le promete fusión nuclear a Perón, Perón instala en la isla Huemul, etc. Y efectivamente fue un grave error del gobierno de Perón. Pero ese grave error fue corregido, a Richter se le quitó el proyecto de las manos, y ese proyecto dio el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, y 20 años más tarde la empresa INVAP. Es la parte que no se cuenta cuando se demoniza, por ejemplo, el tema de los científicos nazis durante el gobierno. Lo pongo como un ejemplo, yo no quiero dirimir esto, que obviamente cada uno piensa lo que piensa, simplemente doy un argumento de alguien que claramente, como ya deben haber descubierto, y como ya lo dije, piensa que tanto el periodo 1946-1955 como 2003-2015 fueron periodos muy positivos para la ciencia y la tecnología argentina. ¿Sí? Acá dejaron una pregunta en el chat de Alejandra Chernaski. Dice, el proceso de menos paper y más transferencia requiere una profunda modificación del todo el sistema de evaluación y promoción de CONICET. ¿Qué lineamientos concretos se piensan en este sentido? Gracias por la pregunta. Pues no, yo me iba a ir mal si no discutíamos esto, quiero decir. Porque me parece que ahí está el nudo, ¿no? De la cuestión, algo yo vine insinuando, pero no tuve la calma como para poder yo por lo menos tratar. Yo no voy a responder. Lo que sí me gustaría es intentar dar elementos, primero para ver cómo formulamos bien el interrogante, y segundo para tratar de verle salidas al interrogante, ¿no? Cierro lo anterior. Yo sé que digo cosas polémicas y que a algunos lo puede un poco, no sé si irritar o enojar, y en esto yo quedo a disposición. Si ustedes quieren tener una segunda parte y para discutir algo que no les haya gustado mucho y lo discutimos, me parece importante que lo hagamos. Y nosotros como sector de ciencia y tecnología deberíamos poder saldar algunos debates, algunas discusiones.
no para que gane uno u otro, sino para tratar de poner una prueba hacia adelante, porque me parece que cuando uno mira a algunos científicos, científicas que apoyaron al gobierno de Macri, realmente hay buena intención. Es decir, yo no dudo que esa gente que apoyó al gobierno de Macri quería lo mejor para la ciencia y la tecnología. Lo que pasa es que desde mi lectura, estas científicas, científicos que apoyaron este gobierno, en algún sentido, me parece que podrían, quiero decir esto, los principios que llevan a apoyar a un gobierno como el de Macri encarnan, a mi juicio, un proyecto para la ciencia y la tecnología diferente. Y entonces, así como hay proyectos de país diferentes, tenemos proyectos para la ciencia y la tecnología diferentes. Los países en democracia esto lo saldan debatiendo, consensuando. Es mucho más difícil debatir por un proyecto de país que por el tipo de ciencia y tecnología que necesita nuestro país, ¿no? Digo esto porque si no me siento demasiado dogmático diciéndoles lo que yo pienso y no permitiendo el debate o la intervención porque como siempre nos corren los minutos. Así que en ese sentido, si yo quedo a disposición para seguir debatiendo estas cosas o seguir hablándolas. Dicho esto, voy a la pregunta. Yo creo que primero deberíamos pensar que no es un problema de dejar de escribir papers para empezar a desarrollar tecnología. Es muchísimo más complejo. Los papers los necesitamos. La Argentina se tiene que sentir orgullosa como país de tener el nivel de ciencias básicas que tiene. Esto nos dieron premios Nobel. Nosotros tenemos científicas, científicos jugando en primera a nivel de ciencias básicas. Entonces, me parece que eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, pero es cierto que cuando uno necesita que la ciencia y la tecnología se transformen en vector de desarrollo, nos están faltando muchos otros componentes para darle forma a un ecosistema que permita tener ciencia básica, conocimiento aplicado, desarrollos tecnológicos, capacidades para escalar, para generar prototipos, para interaccionar. Eso también supone políticas de colaboración internacional, que yo cuando llegué al MINCIT, a mí me toca el área de cooperación internacional, yo no encontré una política de cooperación internacional, si lo que encontramos es que los científicos colaboran con quienes pueden. Bueno, el Estado, es decir, cada uno puede colaborar o investigar lo que se le da la gana. El Estado argentino tiene que financiar lo que el país necesita. Para mí este es un principio elemental. Si uno quiere hacer algo que no es prioridad o estratégico para el Estado argentino, puede hacerlo si se consiguen los fondos, y yo entiendo que un MINCIT como el actual va a tratar de dar el apoyo logístico que pueda a quien encontró financiamiento y partners internacionales para hacer un tema de punta, pero el Estado argentino, que es pobre en inversión de ciencia y tecnología, no puede invertir en aquello que un plan de ciencia y tecnología no decidió como prioritario y como estratégico. En ese sentido, yo respondo a la pregunta diciendo que no es un problema de papers versus tecnología, es un problema, primero, de generar las suficientes capacidades dentro del Estado, en este caso dentro del Ministerio de Ciencia, perdón, dentro del Ministerio de la Producción. Esta es la consecuencia de 35 años de docencia, perdón, pierdo la voz en una hora. Ministerio de la Producción, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Secretaría de Energía, me estoy olvidando de algún ministerio relevante para el MINCIT, ¿no? Es decir, cuando digo capacidades del Estado Nacional para generar las políticas públicas que permitan que nuestra comunidad científica tenga muy claro hacia dónde se va, que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología marque ese rumbo, y esto no, y acá llega la parte más delicada de mi respuesta, cuando este Estado yo creo que está hoy en conformación, que tenemos capacidades interesantes, que vamos a tener un plan que nos va a marcar la orientación. ¿Cómo va a ser este proceso de reorientación? A partir de hoy, ¿se deja de escribir paper para desarrollos tecnológicos? No, porque adentro del CONICET de las universidades tenemos seres humanos que trabajan dedicando su vida y su vocación al desarrollo de conocimientos que creen valiosos
Eso hay que reorientarlo de a poco. Estos son procesos que llevan entre 5 a 10 años. ¿Cómo lo vemos? Yo lo viví en la Universidad de San Martín y con esto me callo. Yo fui secretario de transferencia de tecnología, un poco lo que me toca hoy en el MINSIT, me tocó en chiquito en la Universidad de San Martín. Yo me encontré con, por ejemplo, un instituto de investigaciones biotecnológicas, que era una locomotora, pero que producía ciencias básicas, poquita ciencia aplicada. Como secretario de transferencia fui a tratar de ver si podíamos adaptarnos a lo que estaba promoviendo el MINSIT. En ese momento, año 2009, el MINSIT lanza los fondos argentinos sectoriales, era una buena zanahoria, perdón que lo diga así. Esa zanahoria atrajo a la gente joven. Muchos investigadores jóvenes les decían a sus directores o ellos mismos, nos interesaría embarcarnos en un fondo sectorial. Un PICT eran 3 millones de pesos, un fondo sectorial eran 30 millones de pesos. Pero claro, era más difícil un fondo sectorial. Había que conseguirse empresas, había que proponerse como meta un desarrollo tecnológico. Nosotros dimos apoyo logístico en contacto con la agencia, promovimos fondos sectoriales y eso funcionó. 10 años más tarde, de ese centro, de ese instituto, perdón, salió el suero hiperinmune, el suero equino hiperinmune, un kit de diagnóstico de la empresa Chemtest, que es una empresa que surgió de ese instituto. Surgió los barbijos, junto con el CONICET y con otros institutos. Está la vacuna de Juliana Casataro, en pleno desarrollo. Es ese instituto que en el 2009 tenía un sobredimensionamiento vinculado. Yo les aseguro que no fue nada traumático. La gente joven dio el paso más importante. Muchos investigadores, investigadoras senior, también se fueron involucrando de a poco en algunos proyectos aplicados y de a poquito eso fue girando. Otro ejemplo puede ser Salvareza, presidente de CONICET, cuando crea en el 2014 la empresa ITEC. ¿Qué es esto de crear una empresa adentro del CONICET? Bueno, es una empresa en asociación con YPF, para que YPF nos pueda generar una agenda de demanda en renovables, en hidrocarburos, en litio, hidrógeno, ¿no? Dentro de CONICET, para que el CONICET tenga márgenes de maniobra y pueda generar incentivos dentro de las propias carreras de investigadoras, investigadores. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no?, de por dónde va la respuesta. Lo que hay que entender que estos procesos implican cambios culturales profundos, y si no se dan señales claras desde la política, desde el Estado, teniendo en cuenta lo que piensan científicas y científicos, diciendo a las científicas y científicos parte de esta transformación, como voces autorizadas que además tienen que ayudar a guiar a las políticas, estos procesos no ocurren. Si el país va por un lado y después va para otro, menos aún, porque necesitamos escala de los 20 a 30 años, ¿no?, de continuidad y estabilidad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá tiene Eduardo Martínez, justo lo veo. Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Doctor Diego, muchas gracias por la charla. Yo quiero hacer un poco un comentario y al mismo tiempo una pregunta. No quiero que se malinterprete tampoco la pregunta, lo digo poniéndome el parche antes de la herida, pero porque obviamente es un tema muy complejo, toda la charla que usted nos explicaba. El contenido, podemos estar obviamente hablando de esto muchísimo tiempo, pero yo quiero hacer una apreciación y al mismo tiempo la pregunta, porque yo me saco el sombrero en la ciencia argentina, porque con muy poco se hace mucho. Y todo empieza más o menos con, yo tenía una pregunta al principio, que es con respecto a la inversión del PBI en ciencia y tecnología parte de Argentina. Y sí me parece muy poco, justamente como usted decía, 1% en el 2032, pero obviamente algo es algo. Pero todo esto, obviamente, se conforma con los científicos, y por eso me saco el sombrero con el científico argentino, porque el sueldo del científico argentino es bajísimo a nivel, si lo comparamos con otros países. Y insisto, no quiero que se malinterprete la pregunta, porque yo sé que puede ser mundano a lo mejor el tema del sueldo de un científico,
Pero en este momento no me parece tal así, porque yo no me hice científico, por ejemplo, por ser millonario, ni mucho menos. Es una vocación tremenda la que hay que tener a un científico a nivel mundial, porque nadie a nivel mundial siendo científico va a ser millonario. Pero el nivel en el que estamos actualmente en Argentina, en donde países como Perú, como Chile, estoy nombrando países que más o menos nos podríamos llegar a comparar, en un investigador asistente en este momento está ganando $2.500 y en este momento nosotros en 400 aproximadamente. Y la pregunta va en ese sentido, porque, y si nos adentramos con respecto, por ejemplo, a los proyectos, los PICT, etcétera, en donde yo recibo un PICT que postulé en el 2018, me llega la plata en el 2020, y en donde eran 100.000 pesos, y obviamente estos 100.000 pesos siguieron siendo 100.000 pesos, que ya no me alcanzaron para más de 2 cajas de guante. Es un problema que de alguna manera se tiene que llegar a solucionar o llegar a un nivel de estabilidad. La pregunta va por ahí, porque obviamente la fuga de cerebros sigue, y va a seguir ocurriendo. Lamentablemente se siguen perdiendo cerebros espectaculares en Argentina porque seguimos teniendo esto sube y baja en la ciencia, y va por ahí. ¿Cuál es la real solución que podríamos llegar a tener nosotros como país en ciencia y tecnología para que esto no suceda? Y yo sé que es un tema muy complejo que a lo mejor nos excede a usted, a mí, a todos, porque es económico, básicamente, pero nada, es una llamada de auxilio. Lo digo con todo respeto, obviamente, todo. No, perfecto. Yo te agradezco mucho la pregunta y está muy bien y no tenemos que tener miedo a hablar de las cosas. Al contrario, déjame responderte en varios niveles. Voy al final al tema salarial. Yo obviamente no tengo respuesta para el tema salarial. Sí creo que merece ser contextualizado. Pero antes, dos cositas. Está muy bien lo que señalas del PBI, un poco de lo que yo hablaba. Sin embargo, yo creo que las discusiones alrededor del PBI sería bueno que las asociemos de la inversión, ¿no? Quiero decir, cuando digo PBI lo abrevio, inversión de ciencia y tecnología como porcentaje del PBI, que pensemos cómo usar esa inversión. Es decir, si hoy le dieran a la Argentina, si hoy la Argentina mágicamente pudiera tener un 1%, un 1.5%, yo estando en el MinSit, les digo, probablemente ustedes puedan refutarme esto, no sabríamos dónde invertir ese dinero. Bien invertido, ¿no? Cuando uno, digo, ¿qué es bien invertido? Cuando uno hace una convocatoria, uno hace todo un trabajo previo a una convocatoria para que la plata dé en el blanco, ¿no? Este es el trabajo de un Ministerio de Ciencia. Cuando nosotros estamos la semana que viene lanzando un perfil de convocatoria en transición energética, trabajamos 5 meses. Hay una dirección de proyectos estratégicos que tiene gente muy capacitada. La directora es Erika Carrizo, una doctora en políticas científicas, digo, que hoy está trabajando con un equipo hace 4 o 5 meses que están trabajando en cómo tenemos que hacer este llamado, donde vamos a hacer un llamado por $9 millones en qué tipo de energías, donde va a haber demanda y donde se van a presentar proyectos en aerogeneradores, en termosolar, en biocombustibles, biogás, etc., ¿no? Un poco, este es el problema de la política. La inversión, pero generar las condiciones para que esa inversión tenga impacto. Eso se llama política científica. ¿Sí? Es decir, invertir y que la inversión tenga impacto. Para que la inversión tenga impacto hay que tener instrumentos adecuados, PICT, los FONTAR, FONCITO, lo que nosotros ya conocemos, y por otro lado, los cuadros técnicos, burocráticos en el MinSit, ¿sí?, que logren elaborar un perfil de convocatoria para que el dinero que nos da el BID, fíjense qué dramático que Argentina se tiene que endeudar para invertir en ciencia y tecnología. Entonces, doble obligación de que ese endeudamiento impacte de manera correcta para que después eso sea inversión y no deuda. ¿No? ¿Se entiende? Perdón por toda esta larga introducción,
porque esa es la ecuación en la que nosotros estamos parados. Entonces, ahí el tema de uno no puede investigar en lo que se le da la gana, porque para investigar en lo que uno se le da la gana en la Argentina se utilizan fondos públicos que además vienen de los organismos de crédito. Son las ecuaciones de un país pobre. Probablemente Estados Unidos se pueda dar el lujo de, como de hecho hay veces que uno lo escucha. Dicho esto, digo, cuando hablemos, digo para tratar de subir los niveles de discusión en nuestro país, ¿no? Es decir, cuando hablemos de inversión de PBI, hablemos de inversión y hablemos de capacidades públicas, hablemos de proyectos de país, para que sepamos en dónde vamos a poner esa inversión. ¿Sí? ¿Queremos hacer vacunas? ¿Queremos tener autonomía tecnológica en aerogeneradores? ¿O la transición energética la vamos a hacer con tecnología importada y nos vamos a reservar la inversión en otro? No queremos competir con China, obviamente. ¿Dónde podemos competir? De ahí van a salir las agendas de producción de conocimiento. El tema de que los científicos no se hacen millonarios, te lo puedo discutir. En la Argentina no se hacen millonarios por ahora. Digo, en otros lugares, cuando uno va a buscar las principales fortunas, digo, te encontrás con varios. La ciencia y la tecnología en el capitalismo, es esta representación a los Husserl, de que el científico, científica, son seres abnegados que dedican su vocación en un mundo de austeridad, eso no es lo que muestra el capitalismo. Yo te entendí, Eduardo, no quiero entendí, comparto todo lo que vos señalaste de la ciencia en Argentina, digo, que algo de eso venía yo tratando de contar cuando hablamos de historia. Es dramática la historia de la ciencia y la tecnología en la Argentina por la discontinuidad y la inestabilidad. Paso entonces al punto, salario. Hoy el tema salarial a nosotros no nos deja dormir y hasta ahí llego a la respuesta. Ahora quiero decir algunas otras cosas. Nosotros estamos trabajando casi como directores de orquesta, ¿no? Con una mano toca el charango, con la otra con el pie aprieto el bombo, y así está el ministro también, tratando de ver cómo solucionamos. Nosotros nos sentamos frente al CICIT, el Consejo de Ciencia y Tecnología, donde están todas las instituciones de ciencia y tecnología, y el principal problema hoy para nosotros es salarial. Se nos van los recursos humanos. Yo estoy en el directorio de la CONAE. Estamos al borde de tener problemas de operatividad, porque hoy un muchacho joven, ingeniero, con capacidades para trabajar en una agencia espacial, por lo que cobra la CONAE, lo hace a pura vocación. Entonces ahí estamos tratando de generar. Ahora, a mí esto, no dije nada que ustedes no supieran hasta acá. Lo que sí me parece que es donde podemos dar un salto cualitativo en el debate del salario, es por un lado reclamar. Está bien, el gobierno tiene que poder generar algún tipo de respuesta, si realmente, y en eso estamos trabajando. Cuando digo el gobierno me incluyo, ¿no? Y en esto estamos trabajando. Dicho esto, yo llegué a una Secretaría de Ciencia y Tecnología que tiene un presupuesto de 470 millones de pesos, con una deuda de 500 millones de pesos, donde había 51 proyectos, de investigadoras argentinas con la Unión Europea, proyectos de 12.000 euros a 40.000 euros, que se les debía la plata desde el 2017, y que cuando yo me senté, tenía 51 grupos de investigación diciendo, paganos los proyectos bilaterales con la Unión Europea. Y tuvimos que empezar un proceso enormemente conflictivo mientras revisábamos, y yo llegué a tener episodios como un científico diciéndome, vos sos la continuidad del Estado, no vengas a poner excusas, ¿sí? El Estado nos debe, esto ponerle 12.000 euros o 20.000 euros, y yo teniendo que decirles, miren, yo soy la continuidad del Estado hasta donde empiezan las irregularidades. ¿Y por qué digo esto? Porque esa plata prometida no tenía asignación presupuestaria. Se les había prometido fondos que no existían. Entonces yo con lo que puedo hacer es, me hago cargo de de hecho negociamos, bajaron todos los científicos, todos los grupos bajaron un poquito, y hoy estamos financiando un premio consuelo con la plata que tenemos. Pero quiero decir, esto es lo que hacen algunos gobiernos. Debíamos membresías, a lo que se les ocurra, ahora no quiero entrar en nombre, del CEGIR, a la propia, algunas comisiones de UNESCO, muchos millones de euros, desde el 2017. Algo pasó en el 2017 que dejaron de pagar todo, pero seguían viajando, y seguían viajando a los países a donde no pagaban las membresías. Es decir, esto es lo que encontramos. Encontramos una secretaría, no un ministerio, devastado. Tuvimos 7 meses
y encima se nos vino encima la pandemia para tratar de poner en orden un desmadre presupuestario, administrativo. No existían expedientes de nada. Teníamos una persona en Gran Bretaña, digo, con una beca de Glaxo, con ISET, que estaba ahí varado, no se le había pagado, bueno, etc. Ahí es donde yo digo, la respuesta de fondo a la pregunta que hace Eduardo es estabilidad y una proa de una política científico-tecnológica pensada a 30 años, pensada para un proyecto de país. Es decir, primero necesitamos un proyecto de país consensuado en democracia, con industria o sin industria. ¿Queremos minería y agro o queremos industria? Digo, ¿queremos nanotecnología, bio, etcétera? Bueno, algo de esto van a ver en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos trabajando con todas las provincias. Esto lo vamos a presentar en sociedad dentro de 2 meses. Eso no quiere decir que no estemos trabajando ya en líneas estratégicas, que la están definiendo los otros ministerios y nos la está marcando las provincias. Hoy tenemos como 2 referencias. ¿Qué está definiendo cada ministerio como sector estratégico? ¿Y qué está definiendo cada provincia como proyecto de desarrollo provincial? Esto está ocurriendo hoy en la Argentina. Si esto se pudiera sostener 25 años, me parece que dentro de algunos años seguramente no vamos a tener que discutir el problema del salario. Espero, toco madera. De la misma manera que en 2015, digo, discutíamos cómo íbamos a poner en órbita un tercer satélite geoestacionario y en el 2019 estamos viendo cómo pagar la luz de las universidades y los institutos. Digo, algo en el medio pasó. Bueno, pasó un proceso de endeudamiento que no tiene precedentes. La Argentina se endeudó en 100.000 millones de dólares, 43.000 millones de dólares fueron para una campaña electoral. Perdonen, acá yo no tengo otra respuesta. Y hoy la Argentina debe 43.000 millones de dólares que no sabemos dónde están. Bueno, Diego, Un país que tiene un PBI de 400, digamos, no lo tengo claro hoy cuál es nuestro PBI, pero por las devaluaciones, pero pongamos 400.000 millones de dólares. 40.000 es 10 puntos del PBI de endeudamiento para una campaña electoral. Hasta ahí llego, ¿no? Perdón, Ariel. bueno, Diego, ya nos hemos extendido un poco. Quiero agradecer a todos por la paciencia de llegar hasta el final. Obviamente es un tema polémico que genera conflictos y contradicciones, tanto como la naturaleza humana, digamos. Así que no es de sorprender. Así que muchísimas gracias, Diego, nuevamente, y a todos los del Instituto INIGEN y la gente fuera del instituto que supo acompañarnos y escuchar con tanta paciencia. Así que hasta luego, damos cerrado a la sesión de hoy. Gracias a ustedes por la paciencia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.